Buenos días. Ahora. Seguimos con nuestro acercamiento al libro de Filipenses y hoy vamos a estar viendo desde el versículo 12 hasta el final del capítulo. Es un texto largo, con mucho contenido y me gustaría mucho que la palabra fuera lo que os hablara. Es un texto que voy a dividir en ciertas partes como para ayudarnos a ver el progreso de este texto. Es una carta, vengo pensando mucho estos días en cómo muchas veces cuando predicamos desde un relato es mucho más fácil empatizar con una historia, identificarse y conectarse. Las cartas de Pablo son otra cosa, están llenas de contenido, mucho contenido, frase tras frase, a veces con frases larguísimas, con muchas frases subjuntivas por ahí metidas, coordinadas con otras frases. Y bueno, el inicio, desde el versículo 12, empieza diciendo: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se hacen patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. En este inicio de este texto aparece dos veces la palabra prisiones, va a aparecer otra vez más, ya lo habías visto anteriormente. Te dan un detalle que es muy importante, que es el detalle que nos hace saber dónde está encarcelado Pablo, porque se habla del pretorio, así que somos conscientes de que está en Roma. Y fíjate cómo lo que podría parecer que juega en contra del Evangelio, que es que uno de sus principales vocales, que es Pablo, que va por el mundo predicando, anunciando el Evangelio, sea encarcelado, para todos, para él, para la Iglesia, para los que aman el Evangelio, podría suponer el pensamiento de, bueno, esto va en contra del progreso del Evangelio. Sin embargo, fíjate cómo empieza él hablándole a la Iglesia, lo que le dice. Le dice: quiero que sepáis que las cosas que me han sucedido, es decir, que estoy encarcelado, que estoy esperando un juicio, han redundado más bien para el progreso del Evangelio. ¿Cuántas veces lo que pareciera ser algo que va en la contra del Evangelio, en verdad, si uno presta atención, si uno está pendiente de lo que el Señor está haciendo, lo que os decía el viernes, los que estáis aquí el viernes, no se trata de lo que tú haces, no se trata de lo que yo hago, estamos demasiado concentrados muchas veces en lo que hacemos las personas, se trata de saber qué es lo que está haciendo Dios para poder colaborar con Él. Y si no, os digo, vamos a hacer muchas cosas, pero quizá no hagamos aquellas a las que el Señor nos está llamando. Y Pablo aquí está encarcelado. Y una persona como él, con el impulso y la pasión por viajar a costa de su salud, a costa de todo, para predicar y anunciar el Evangelio a personas que no lo habían oído, encarcelado, bien podría, hoy día seguramente hablaríamos de depresión rápidamente, ¿no? Una persona, parece que le quitan aquello que ama hacer, aquello que... Pero él dice: Iglesia, no nos confundamos, esto está redundando más bien para el progreso del Evangelio. ¿Y en qué? ¿En qué manera eso está redundando para el progreso del Evangelio? Y él va a mencionar en estos dos versículos cosas muy concretas dentro y fuera de la cárcel. Él dice: en mis prisiones se ha hecho patente en Cristo en todo el pretorio. De forma explícita no te dice que Pablo está hablando a todos y cada uno de los soldados y a los romanos que están encargados de él, pero está implícito ahí, que él está compartiendo el Evangelio a personas que jamás lo habrían oído antes. Dice: y a todos los demás. Y luego la mayoría de hermanos, recuerda que esta carta es para los hermanos que están en Filipos, pero aquí muy probablemente está hablando de los hermanos que estaban en Roma. De todos los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Resulta que antes tenías a un gran proclamador del Evangelio, ahora lo encarcelan, y la Iglesia en Roma, ante ese encarcelamiento, parece que más bien cobró ánimo. Dijo: un momento, esto no puede ser, o a saber cómo lo pensaron o lo verbalizaron, pero empezaron a salir más a las calles, empezaron a compartir más el Evangelio con otras personas, empezaron a poner su vida también ahí en la línea, como hacía Pablo, a compartir. Y dice, hay dos palabras ahí: sin temor, son una sola palabra en el griego, y mucho más. Esta palabra que hay detrás de mucho más, ¿sabes qué palabra es? Es la palabra abundante, una palabra que la semana pasada se habló mucho ya en la oración que nos compartía Josué, que vuestro amor
abunde, ¿recordáis? Abunde más y más. Pablo está diciendo aquí ahora la gente está hablando de forma abundante. Está predicando de forma abundante desde que él está encarcelado. O sea que aquí el punto no es cómo le está yendo a Pablo. Aquí el punto para él es cómo le está yendo al Evangelio. ¿Sería esa tu reflexión si estuvieras encarcelado? Si tú fueras encarcelado, claro, ya no por un delito, sino por razón del Evangelio, ¿tú en qué andarías pensando? ¿En la injusticia que se te comete? ¿En cómo vas a salir de esa? La primera reflexión de Pablo y lo que le está compartiendo a la iglesia no es no os preocupéis por mí, estoy bien, tal, esto es duro, pero no, está hablándoles de el Evangelio, la razón por la que vivo, la razón por la que ahora estoy encarcelado. Está yendo bien, gozaos conmigo, que aunque yo estoy aquí, el Evangelio está corriendo más que antes. Eso es lo que le está diciendo. Y sigue desarrollándolo, os leo ahora desde el 15 hasta el 18, dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Podemos imaginar que son toda esta mayoría de hermanos que nos dice en el versículo anterior que ahora se atreven mucho más. Dice, los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. ¿Qué motivo más oscuro para salir a predicar la palabra? Fastidiar a Pablo, que está en la cárcel. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. Dice que se está gozando en este momento presente y que sabe que aún se gozará más adelante. Fíjate que hay como dos grupos de personas, o sea, bien, está la gente parece anunciando el Evangelio más que antes, pero Pablo no es ciego a la realidad de que no todos lo hacen por buenas razones, no todos lo hacen por amor, entendiendo que lo que le está pasando a él le pasa porque él ha sido, como dice el versículo 17, designado para la defensa del Evangelio. Él es una especie es el que va rompiendo, el que va abriendo camino, ¿no? Y detrás muchos con él. Y los que entienden que él está puesto en esa posición se unen al proyecto. Quizá lo hacen ahora, que él está encarcelado y tendrían que haberlo hecho antes, pero ahora lo están haciendo. Pero hay otros que aprovechan la situación para quizá predicar a Cristo de otra manera, quizá predicarlo con otras intenciones. Aún quieren aprovecharse de la situación. Eso es algo extraño, pero nos habla mucho de cómo es la naturaleza humana también. Y resulta chocante esto, pero así es. Y fijaos que las palabras que hay en el versículo 15, que en la versión que os estoy leyendo dice envidia y contienda, esas palabras, envidia y contienda, van juntas en la pluma de Pablo 4 o 5 veces en la Biblia. Envidia y contienda. Te voy a decir en qué 3 otros lugares están juntas las palabras escritas por Pablo. Y con eso ya captas mucho de quién está hablando él. Eso está escrito en Gálatas 5, cuando el texto nos habla de las obras de la carne. ¿Recuerdas Gálatas 5? Dice, el fruto del Espíritu es, y las obras de la carne son, y ahí pone envidia y contienda. Y hay una pequeña descripción de lo que están haciendo, aunque están predicando a Cristo, lo que nos informa de que se puede predicar a Cristo de forma muy carnal. Por razones equivocadas, por razones carnales. Ahí está eso. Otro lugar donde está es en Romanos capítulo 1, versículo 29, donde hay una lista de vicios y pecados. Envidia y contienda, juntas. Y el tercer lugar donde Pablo menciona aparte de aquí, es en 1 Timoteo 6:4, donde está describiendo a los falsos maestros. Entonces, aunque el texto no te está diciendo esto explícitamente, cuando tú ves que Pablo usa estas dos palabras en 4 ocasiones y ves cuál es la lista, la ocasión en la que él dice esto, ya ves qué tipo de personas son las que están predicando el Evangelio por razones equivocadas. Desde su carne, falsos maestros, personas pecadoras que no están sabiendo entender lo que está pasando con el Señor. Y Pablo está designado para la defensa del Evangelio.
Estamos en el versículo 12, perdón, en el versículo 17, y es la tercera vez, versículo 12, versículo 17, y antes en el versículo 7, que aparece el Evangelio, el Evangelio, el Evangelio. Es como que Pablo todo el rato está trayendo delante, esto es lo que importa. Lo primero que importa no soy yo, lo primero que importa no es mi situación, lo primero que importa es el Evangelio. Recordad que ha empezado diciendo, quiero que sepáis que las cosas que me han pasado, es decir, a través de las cosas que me han pasado, os cuento cómo están la realidad del Evangelio por aquí. Eso es lo primero. Sigo leyendo porque, como habéis visto, el final del 18 acaba diciendo, y en esto me gozo y me gozaré. Y ese cambio de tiempo verbal es como una especie de transición en el que se va hacia otra cosa. Él dice, bueno, me gozo en esto, me gozaré en esto, y empieza a hablar del futuro. Dice, porque sé, ¿recordáis en qué situación está él? Está en la cárcel y está esperando un juicio. Es un juicio inminente, un juicio en el futuro. Y él dice ahora, porque sé que por vuestra oración, Filipenses, y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. La frase es muy redonda, ¿verdad? Pero no la dice Óscar desde el púlpito, que luego ha quedado para comer con alguien, una buena vida, en un lugar de poca necesidad. No, te está diciendo un tipo desde la cárcel que tiene un juicio por delante y que es un juicio en el que el Imperio Romano no tiene ningún problema en enviarte a la muerte. Es una posibilidad real. Pero él dice, confío, tengo toda mi confianza puesta en que en esto va a ser magnificado Cristo, en mi cuerpo, por vida o por muerte. De nuevo, ¿quién importa? ¿Pablo o Cristo? No ha sido fácil para mí estudiar esto esta semana, os lo digo. Y sigue diciendo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Te lo leo de otra manera. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganar a Cristo. ¿Qué ganancia es? Él va a seguir hablando ahora y lo va a aclarar. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Eso es lo que él elegiría. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Es raro porque él no tiene elección, o sea, a él lo van a juzgar. Va a haber un juicio y ese juicio va a tener un fallo y ese fallo va a decidir el destino de Pablo. Es casi gracioso que le esté diciendo, bueno, si yo pudiera escoger, es como una especie de supuesto. En verdad, él sabe que no puede escoger. Esto es una reflexión que quiere que escuchen los filipenses. Es una reflexión en la que él les está expresando, les está abriendo su corazón en la situación en la que está viviendo. Porque la situación que él está viviendo, aunque no es la misma que están viviendo los filipenses, tiene más puntos de contacto de la que ellos piensan. Y es por eso que Pablo les está diciendo estas cosas y va hacia un lugar concreto. Pablo dice, yo llevo viviendo años por Cristo y mi destino final es Cristo. Luego en el capítulo 3 va a hablar más de esto, así que no voy a alargarme ahora. En el capítulo 3 va a ser más claro todavía en esto. Él, la expectativa que tiene es algún día estar en la misma presencia de Cristo. Y es consciente que para eso pasará por la muerte. Entonces la muerte no es, como algunos a veces pensamos, el final. No lo es. Para él es una especie de puerta de entrada hacia el lugar en el que al final él quiere estar. Y dice, y confiado en esto, confiada en esta reflexión, en esto que creo, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo. Si fuera el provecho de Pablo, ¿él qué prefiere? Esto no es una apología de la muerte. No es que él tenga ganas de morir. Morir no es en sí mismo nada más que un tránsito para él para estar en la presencia de Cristo. Si Pablo pensara en su provecho, y creo que ahí está la clave de decir, bueno, si tuviera que escoger, y él no puede escoger, pero quiere que le escuchen decir, que sepan que él tiene muy claro dónde va y cuál es su destino. Y que si viviera por sí mismo solo,
No tiene ningún problema en marcharse ya con el Señor, que es para él por fin alcanzar el lugar al que he querido llegar siempre. Ser asido por Cristo, como yo me aso a Él, me cojo a Él. Pero Él dice, confío en que quedaré, que permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde, otra vez la palabra, vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia entre vosotros. ¿Sabes cuántas veces aparece vosotros en un versículo? Bueno, contando la última palabra del versículo anterior, 5 veces. Todo el párrafo antes no había aparecido la palabra vosotros ni una vez. Está haciendo su reflexión como si fuera un soliloquio, como si fuera una especie de discurso interior en el que está diciendo, bueno, morir, vivir, ganancia, yo prefiero esto, creo que lo otro. Está explicándoles, abriéndoles su corazón, pero llega al punto en que dice, bueno, pero confiando en esta reflexión, confiando en que esto es lo que creo, quiero que sepáis que confío en que el Señor me va a sacar de aquí, y les ha dicho al principio, por vuestras oraciones y la suministración del Espíritu Santo. Y lo va a hacer por vosotros. No lo va a hacer por mí. Yo prefiero marcharme con Él. Lo va a hacer por el progreso del Evangelio. Lo va a hacer por vuestro provecho. Y esa palabra que hay ahí, vuestro provecho, aunque tú en castellano la escuchas diferente a cuando en un versículo anterior hemos leído, en el versículo 12, que ha redundado más bien para el progreso, resulta que la palabra en el original es la misma. Progreso y provecho son la misma palabra en el original. Es decir, que Pablo ha empezado diciendo, aunque me veas en la cárcel y puedas pensar que esto está frenando de alguna manera el Evangelio, lo contrario. El Evangelio está progresando más y más. Y ahora al final de este pequeño discurso dice que yo salga y vaya a vosotros es para vuestro progreso en el Evangelio. Así que él está vinculando el progreso del Evangelio con el progreso de las personas que creen en el Evangelio. Que el Evangelio progrese significa que tenga más lugar en tu corazón, que lo creas más firmemente, que vivas por él, que entiendas estas cosas que dice Pablo que para el mundo son locura. Si este vídeo que ahora está siendo grabado lo coge casi cualquiera por YouTube, que está ahí para que lo coja, y me escucha decir cosas que estoy diciendo ahora, Pablo prefiere morir, ¡cuidado! Esto es una apología de la muerte. ¿Cómo va a querer alguien morir? Morir es lo peor que le puede pasar a un ser humano. Correcto. Efectivamente, morir es lo peor que le puede pasar a un ser humano sin Cristo. No hay nada peor que le pueda pasar a un ser humano que morir sin Cristo. Pero con Cristo es diferente. Porque morir vamos a morir todos, antes o después. Invirtiendo toda nuestra vida en Cristo o no. Pero la radicalidad de Pablo a mí me acusa de cómo estoy viviendo para el Señor. Porque ese hombre está en la cárcel, ese hombre sabe que le pueden matar en cualquier momento, pero su mente no está victimizada. Él sigue sabiéndose victorioso en la peor de las circunstancias. Y eso me hace pensar mucho en cómo nosotros, yo, si queréis hablo solo de mí, vivimos las dificultades en esta vida, los contratiempos, los traspiés que nos suceden en todos los ámbitos, emocionales, intelectuales, económicos, sociales, familiares. Pequeños traspiés y enseguida es como, Señor, ¿por qué a mí? Y creo que no hay en nuestra mentalidad fijo, bien arraigado, este pensamiento que creo que es tan elemental, que Él tiene tan claro que es. Pero si mi vida es para Él, entonces la pregunta correcta es, ¿de qué manera lo que me está pasando, de qué manera va a promover el progreso del Evangelio? Yo tengo este dolor, pero este dolor, ¿cómo puede hacer progresar el Evangelio? Tengo esta situación, tengo esta dificultad, no la entiendo, no la quiero. ¿Creéis que Pablo quería estar en la cárcel? No quería. No digamos lo que no es. Él no quería estar en la cárcel, pero no confundía los términos. Sabía que estaba en la cárcel por el Evangelio, que saldría de la cárcel por el Evangelio, que moriría por el Evangelio. Y cuando tienes esas cosas tan claras, todo cambia. Y todo este discurso que él tiene, todo este discurso, toda esta reflexión de su corazón,
en este versículo que os leía, el 26, 25 y 26. Por todos vosotros, para vuestro provecho, para que vuestra gloria. Y entonces llega el 27 y del 27 al 30, aunque en español de nuevo cuesta ver el cambio, hay cambio de tiempo verbal. Hasta aquí es como una especie de relato, pero hay un cambio de tiempo verbal y aquí Pablo hasta aquí es, como te digo, como si fuera un discurso, un soliloquio, como si tuviera una reflexión en voz alta para que todos la escuchen. Aquí hay una exhortación. Una sola frase, desde el 27 hasta el 30, de nuevo, esas frases interminables de Pablo que tanto a veces cuestan masticar o comprender en profundidad. Pero hay una exhortación. Ya no es indicativo el tiempo. Ya no es. Ahora hay un mandato. Y dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio. Una vez más, el eje por el que medir las cosas es el Evangelio. No es lo que me está pasando a mí o lo que te está pasando a ti. No son las circunstancias del momento, es el Evangelio. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y en nada intimidados por los que se oponen. Para ellos, los que se oponen, ciertamente eso es un indicio de perdición, pero para vosotros, de salvación, y esto de Dios. Y el versículo quizá más difícil de este texto, por lo menos el más difícil de tragar. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que le creáis o que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. No estamos llamados solo a creer a Cristo. Estamos llamados a padecer con Él, por Él, junto a Él. Y este no es un discurso que ninguno de nosotros queramos oír. No lo es. No lo es. Pero es la realidad del Evangelio. Que estamos... De hecho, mira, esa palabra o ese verbo os es concedido, en el original es la palabra gracia. O sea, a vosotros os es dada la gracia de padecer por el Evangelio. ¿No te parece una contradicción de términos fuerte? Porque la gracia la concebimos como algo, es un don gratuito, es como algo positivo, pero el padecimiento no lo planteamos nunca como algo positivo, todo lo contrario. El padecimiento es algo horrible de lo que todos queremos huir. Pero Él nos dice, pero es que es a vosotros que os ha sido concedida la gracia de padecer con Él, no solamente de creer. Y por eso para mí, muchas veces la Iglesia, y hablo de la Iglesia del Señor, pero hablemos de la nuestra, o hablemos de la que formamos parte aquí como Iglesia local, creo que hemos perdido mucho ese horizonte. Y creo que por eso tenemos tan poco impacto real en la vida de las personas. Porque en el fondo queremos tener un credo, queremos creer en Jesús, queremos tener unas ideas que guíen el camino, pero no queremos que esas ideas nos lleven a padecer o a sufrir. Y esquivamos tanto como podemos el padecimiento y el sufrimiento. Y ese se ha convertido en uno de nuestros objetivos, no sufrir. Ser felices. Evitar todo sufrimiento. Y créeme que te entiendo. Es que te entiendo. Yo estoy pensando cómo evitarme el de mañana. Intento, ¿sabes cómo la conducción preventiva esta? Que ves y delante del espejo del coche delante ves otro moviéndose y dice voy a cambiarme de carril ahora para no tener un problema luego. Así es como solemos vivir, intentando ver cómo esquivar lo que pueda pasar mañana. Llenos de ansiedad, de preocupaciones constantes. Y este hombre está en la cárcel y no sabe nada del día de mañana. Sabe que le van a juzgar y que puede vivir o morir. Y eso creo que a casi cada uno de nosotros nos llevaría a un estado de angustia. Y yo no sé
cuál era el estado emocional de Pablo, pero sé lo que nos comparte, sé lo que nos dice, sé lo que podemos ahí leer entre líneas en él. Y no quiere morir en el sentido de abandonar la lucha por el evangelio que hay aquí. Quiere permanecer o confía en que va a permanecer por el provecho, por el progreso que en otros eso produce. Mira cómo su mentalidad vincula estar aquí con vivir para otros. Amar a Cristo con amar a otros. Teniendo el mismo conflicto les dice que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. No sé cuántos habéis leído antes de empezar esta serie Hechos 17. Si no lo habéis hecho, os lo recomiendo. Hechos 17 relata el principio de la predicación del Evangelio en Filipos. Hechos 17. Y es muy interesante ver cómo ya el propio origen, la propia semilla de esa iglesia local, tuvo la implicación de mucho sufrimiento para Pablo. No fue la única en la que eso sucedió, fueron muchas en las que él empezar le costó muchas cosas. Pero él le dice a la iglesia de Filipos, algunos de vosotros ya visteis lo que sufrí por vosotros y ahora estáis oyendo cómo estoy sufriendo también en Roma. Y entonces es un poquito como la que la pelota se la pasa a ellos. A partir de aquí la carta va a empezar a hablar de ellos y de sus situaciones y de sus conflictos. Pero fíjate cómo Pablo va a decir que es el mismo conflicto. Ellos no están en la cárcel, tienen otro tipo de problemas. Pero detrás de esos problemas aparentes son reales. Les llamo aparentes porque donde quiero señalar ahora es, detrás de toda apariencia de un problema, lo que hay detrás es si hay una decisión firme en tu vida de vivir para Cristo y morir para Cristo o no. Porque cuando esa decisión está firme, no vas a vivir las dificultades o el padecimiento de la misma manera. No vas a ser Superman, te va a doler. Te va a doler igual, vas a sufrir, vas a padecer. Pero vas a padecer sabiendo por qué estás padeciendo. Sabiendo que hay un propósito. Y eso ya en sí cambia relativamente el padecimiento. No digo que no se padece, digo que se padece diferente. Se padece sabiendo que hay una expectativa ahí delante de que en algún momento voy a estar en la presencia del Señor. En la misma presencia del Señor. Y esto no es escapismo. No, no. Los que estáis aquí, igual que los que no están aquí, tenéis o no tenéis una casa, una habitación, o tenéis pan en la mesa o no lo tenéis, ganáis más o menos dinero, enfermedades o no. Igual, no es escapismo. El Evangelio nos está pidiendo que vivamos esta vida entendiendo la razón última por la que la vivimos, Cristo. Y si vuelves a leer todo el texto, verás que es que está todo el rato. Mira, se predica, y unos predican con malas intenciones, pero Cristo es anunciado. Y ahora estoy en la cárcel y padezco y tal, pero no sé qué, y a lo mejor me matan, pero Cristo será magnificado en mi cuerpo, si me sacan o si me matan. Y si sigo aquí, viviré para vosotros y será para vuestro provecho. Y Cristo será glorificado. En todas las circunstancias, Cristo va a ser glorificado. Entonces la pregunta es, ¿qué está haciendo el Señor y a qué te sumas? No es qué estás haciendo tú, qué estoy haciendo yo. Y Pablo tenía claro que tampoco era lo que estaba haciendo él. Pablo no hizo autopromoción. No es, mira, cuando estoy fuera de la cárcel, el Evangelio corre que flipas. Me meten en la cárcel y como no estoy yo fuera... No, mira, fíjate, él está fuera de juego y dice, el Evangelio está progresando más que nunca. No tiene que ver conmigo. Es Cristo. De hecho, su confianza de que va a salir de la cárcel tiene que ver con dos cosas. Dice, vuestras oraciones y la suministración del Espíritu de Jesucristo. En el lenguaje de Pablo es muy raro escuchar Espíritu de Jesucristo. Casi siempre dice Espíritu o Espíritu Santo. Es muy raro que diga Espíritu de Jesucristo, pero todo el texto está queriendo decirte Cristo es el que es anunciado, Cristo es el que es magnificado, Cristo es el que es glorificado. Y el Espíritu que me va a sacar de aquí es el Espíritu de Jesucristo. Es Él el que vive en mí. Si salgo de aquí será por lo que hará Él en mí. No porque yo merezca salir o merezca quedarme aquí. Es Cristo. Las predicaciones sean más bonitas o más feas. Nuestro servicio será más correcto o más incorrecto. Nuestro corazón estará más torcido o menos torcido. Pero Cristo va a ser glorificado.
Y yo me sumo o me resisto. Yo me niego a mí mismo e intento vivir para el Señor lo mejor que sepa y pueda, o me resisto. Y entonces todo lo que tengo delante y que veo con mis ojos es lo que va a cobrar importancia. Y según cómo me vaya o cómo le vaya al de al lado, y cuando me pasen cosas buenas, ¡ay, la bendición del Señor! Y cuando me pasen cosas malas, ¡ay, ¿dónde está la bendición del Señor? ¿Os acordáis de Job? Al final del capítulo 1, Job dice que no le atribuyó maldad ninguna a Dios. Hay que tener mucha grandeza en el Señor para entender que cuando te está yendo bien, no es por ti. Ser agradecido, reconocer que el Señor está haciendo y mira, ahora viento en popa. De hecho, ¿qué hago con esto? Señor, si me estás dando esto, ¿cómo esto hace progresar tu evangelio? ¿Cómo mi tiempo, mi dinero, mis energías, mi salud hacen progresar tu evangelio? Y hay que tener grandeza en el Señor también para cuando te va mal. Y bueno, Señor, ahora esto que vivo, esta enfermedad, este sufrimiento, esta agonía, ¿cómo va a colaborar con el progreso de tu evangelio? ¿Para qué estoy viviendo esto? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué tengo que aprender? ¿Con quién tengo que compartir qué? ¿A quién tengo que predicar el evangelio? Pues a Pablo no se le escapó un soldado romano en el pretorio. Estaba ahí, dijo, bueno, el Señor me tiene aquí, que es por estos soldados, a ellos les comparto el evangelio. Un lugar en el que probablemente el evangelio no hubiera llegado nunca, las altas esferas de Roma. Y ahí estaba Pablo. Déjame que acabe con unas últimas reflexiones a modo de recoger de cosas que ya más o menos he dicho y que no sé dónde te van a llevar a ti. Eso se lo dejo al Señor. Número 1, son 3 puntos y son casi repetición. El progreso del evangelio. En el versículo 7, Pablo dice la defensa y la confirmación del evangelio. En el 12, la defensa del evangelio. En el 17, el progreso del evangelio. O al revés, 12 y 17. ¿Cómo estás midiendo tu vida? ¿Cómo estás midiendo el grado de satisfacción de tu vida? O sea, ¿qué criterios? ¿Cómo mides tu vida? ¿Qué criterios estás utilizando? ¿Cómo mides el progreso, el crecimiento de tu vida, el fruto de tu vida? ¿Cómo lo estás evaluando? Te invito a añadir este elemento y pensarlo y seguramente ninguno de nosotros la semana pasada ha dicho, bueno, a ver, vamos a parar, ¿qué tal la semana? ¿Cómo está progresando el evangelio esta semana? ¿Está el Espíritu de Jesucristo haciendo algo nuevo en mi vida? ¿Estoy yo rindiéndome al Espíritu de una manera que la semana anterior no hice? ¿He entendido algo que me lleva a ceder algo de mí y hacer algo por otro? Que el provecho no sea el mío, sino el provecho de los demás. Piénsalo. ¿Cómo pensar en esto más? Segundo, no he podido no pensar en este texto en la relación que hay entre la oración y la suministración del Espíritu de Dios. Pablo dice, es por el Espíritu de Dios, pero son vuestras oraciones. Y no vaya a ser yo el que diga que hay que torcerle el brazo a Dios orando mucho. No ese es el planteamiento. Pero el planteamiento, para mí, inevitable también de este texto es darme cuenta cómo incorporarse a lo que Él está haciendo es mirar el panorama, decir, Señor, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo estás haciendo progresar tu evangelio? Si los filipenses entendieron que Pablo tenía que salir de ahí para el progreso del evangelio, aunque fuera por el propio Pablo diciéndoselo, empezaron a orar, Señor, libéralo. Si es lo que tiene que pasar para que progrese el evangelio, sácalo de ahí. Libéralo, tráelo para el provecho, para que sigamos creciendo, para que nuestra fe siga creciendo. Haz lo que tú consideres que tienes que hacer para el progreso del evangelio. Y el Señor suministra su Espíritu, el Espíritu de Jesucristo, para hacer lo que Él tiene que hacer. Entonces, no te voy a decir que si no hubieran orado, no hubiera llegado el Espíritu, pero tampoco puedo negar el texto.
Y ahí está una llamada del Señor a nuestro corazón para hablar con Él, buscar su voluntad y orar su voluntad. No solo orar nuestra voluntad, buscando dónde encajará con la del Señor. Señor, yo quiero vivir así, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro. No son cosas malas, no hablo de eso, pero no, Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué es lo que tú quieres hacer en este mundo y qué quieres que yo haga para participar en ello? Tu vida no es el tema aquí, ¿entiendes? Tu vida es cómo el Señor quiere contar contigo para otras cosas. Bueno, la tercera cosa, el sufrimiento. Inevitable también hablar de esto en ese texto. ¿Cómo reaccionamos o cómo respondemos a las adversidades, a las dificultades de la vida? ¿De qué manera estás participando tú de los padecimientos de Cristo? Ojo, no de los padecimientos comunes en el mundo. El Señor nos dijo, en el mundo tendréis aflicción. Vas corriendo y pierdes autobús, pisas un charco y te caes. Mala suerte. O sea, le pasa a ti, le pasa al vecino. Llueve y te mojas. Eso no es padecer por Cristo. Eso es vivir en la carne exactamente igual que el resto de personas. Cuando el Señor habla de padecimientos por Él, como cuando dice en el Evangelio, en el Sermón del Monte, por causa de mí. Es decir, ¿de qué manera estás viviendo tú por Cristo que produce inevitablemente o involuntariamente ciertos padecimientos? ¿Por qué no vas a pasar por ahí? ¿No vas a negociar con la verdad del Señor? ¿No vas a flirtear con otras morales o éticas? Tu ética es la ética del reino del Señor. Y eso hace que padezcas ciertas cosas con ciertas personas en ciertas situaciones. El texto habla del padecimiento por Cristo. El mismo conflicto que tuvo Pablo. Mira, ni tú ni yo estamos en la cárcel como Pablo, ni tú ni yo estamos en la situación que estaban los filipenses. Se habla de oposición, en otra de las predicaciones hablaremos un poco más de eso. Pero Pablo dice, en el fondo estamos en el mismo conflicto. El conflicto interno profundo que hay no es si estás en la cárcel o si otros están persiguiéndote por tu fe. El conflicto interno es si tú has tomado una decisión real, genuina en tu vida, por tu vida, entregársela al Señor y que tu vida sea suya. Y eso implica lo que haces y lo que dejas de hacer, lo que piensas y lo que dejas de pensar, lo que sientes y lo que dejas de sentir, lo que tienes y lo que no tienes. Todo, tu vida, tu muerte. Y puede parecer una cosa muy radical, puede parecer de zumbaos, y si quieres pensar que Pablo está zumbao, que estoy zumbao, me da igual. Piensa lo que quieras. Yo te pongo el texto delante, tú ponte delante del Señor, considera lo que tú quieras. No digo que sea fácil, para mí no es fácil, llevo toda la semana sintiéndome acusado, seguramente el tono de la predicación tiene que ver con eso también, sintiéndome acusado por el Señor de, vamos, toda tu vida es para mí, toda. No negocies conmigo, tu vida entera es para mí. Todas tus horas, todas tus fuerzas. Y creo que nos falta, seguro nos falta, rendirnos al Señor. Entonces, ¿qué te parece si, no sé, tomas un momento para pensar en esto? ¿Qué te está queriendo decir el Señor? Si te está diciendo algo. Es una cosa, creo que de reflexión personal, no llevada por el momento, sino llévatelo. Si no te sientes cómodo ahora mismo para pensar en esto, llévatelo, piénsalo en otro momento, busca tu espacio. A lo mejor esto es demasiado corto el momento, pero por favor, escucha a Pablo hablar diciendo cosas como la vida es Cristo y morir es ganar a Cristo. Y pregúntate si eso tiene algún significado para ti. Ponte delante del Señor y plantéatelo. Parece que nos tomamos un momento, ¿sí?